Somos de la generación que le costó romper con la zona de confort, pero lo hizo. Dos comunes acumulando historias extraordinarias. Dos venezolanos que crecieron en la época propicia para desarrollar el sentido crítico. Dos amigos que, separados por miles de kilómetros, se unieron para compartir una misma pasión. Somos dos a quienes la política, la comunicación y la vida nos invitan a hablar, escuchar y sentir. Somos dos, pero nuestra mesa es redonda para que vengan todos los que quieran compartir con nosotros. Soy Andreina. Y yo, Jesús Eduardo. Y te damos la bienvenida en Política en Podcast, un espacio de periodismo, análisis y charlas. En los controles, Di Verde, The Producer. Los periodistas, los comunicadores, las personas que día a día trabajan en la cobertura de noticias para luego publicarlas, difundirlas, se enfrentan a múltiples desafíos y uno de ellos, que es el que traemos hoy a este nuevo episodio de Política en Podcast, es qué pasa cuando un periodista debe reportar o debe trabajar una noticia de alto impacto, debe trabajar en una noticia que afecte incluso su sistema de creencias. En este caso, el periodista, en aras de garantizar el derecho humano de toda persona a estar informada, debe respetar parámetros y debe hacer su mejor esfuerzo para que su trabajo no se vea afectado por sus creencias, por su sistema de valores o por opiniones contrarias a la línea de esa noticia. Andreina, bienvenida a este nuevo episodio en Política en Podcast. Sé que has estado en esta situación más de una vez y por eso es muy importante traerlo a la mesa, porque es un tema delicado. El periodista se enfrenta incluso contra él mismo con el único fin de hacer el mejor trabajo posible y garantizarle a sus lectores, para garantizarle a sus seguidores y a su comunidad un trabajo digno, un trabajo objetivo, un trabajo veraz. Hola Jesús, hola a todos los que nos escuchan. Sí, este es un tema importantísimo de todos los periodistas o realmente de todos quienes trabajamos con hacer llegar o quienes trabajamos con los derechos humanos en sí. El derecho humano a la salud, el derecho humano a la educación, el derecho humano a la información en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar de un lado lo que nosotros podemos sentir para transmitirlo. En este caso un periodista tiene que dejar de un lado si le gusta o no la noticia que está transmitiendo, le tiene que transmitir. Lo mismo pasa con un educador. Te guste o no te guste la persona a la que le estás enseñando, tienes que enseñarla, tienes que cumplir tu objetivo. Lo mismo pasa con un médico, me guste o no me guste, sepa o no sepa si es responsable o no de la situación que está padeciendo esta persona. Yo no tengo que ayudar, yo no vengo a juzgarlo. Lo mismo pasa con el periodista o con cualquier persona que trabaje en prensa, porque los fotógrafos, los fotoperiodistas, quien hace videos, todos estamos sujetos a esto. Puede gustarnos la imagen que estamos viendo, puede parecernos hermosa o puede parecernos lo más trágico o lo más reprochable, y estamos allí para eso. Es una función que decidimos cumplir y que lo hacemos, y siempre nos va a generar ese debate interno o entre, oye, me gusta o no me gusta, estoy a favor o estoy en contra, pero realmente nadie te está preguntando si tú estás a favor o estás en contra. Tú estás allí siendo el canal, el medio, para llevarle la información a todos los demás y que sean los demás quienes opinen, quienes digan, quienes saquen sus conclusiones. En política, pues a lo largo de estos 4 años nos ha pasado que sí, muchas veces hemos entendido, Jesús, que no hay noticias buenas y malas, hay noticias. Eso es un precepto básico del periodismo. Hay noticias, nos gusten, no nos gusten, son noticias. A todos nos gustaría todos los días despertarnos y ver que el barril de petróleo alcanzó su máximo nivel y que esto se transforma en bonanzas para la población, que el presidente pues cumplió y logró todas las metas que se propuso sin ningún tipo de problema en contra, que no hay grupos extremistas. A todos nos gustaría, pero no pasa. La verdad es que eso no pasa. La verdad es que todos los días nos enfrentamos a noticias que son polémicas, noticias que nos pueden hacer llorar, noticias que nos alegran, pero al fin y al cabo son noticias, es la vida y bueno, estamos en ese río, ¿no? de aprender a contar sin que eso nos afecte, o si nos afecta, pues dejarlo a un lado y que no se sienta, no transmitirlo.
porque también allí estamos fijando una posición y ahí perdemos credibilidad. André, aprovecho para traer, traje acá una lista de acontecimientos importantes, acontecimientos que en nuestra experiencia con en política nos marcaron, porque tuvimos que trabajar sobre estos temas, sobre estas noticias que en los respectivos países marcaron un antes y un después. Por ejemplo, el regreso al poder de los talibanes en Afganistán y lo que implicó, ¿no?, con el tema terrible del derecho de las mujeres, el acceso a la educación, las limitaciones de tránsito, etc. Fue uno de los primeros temas que abordamos y que claro, estamos muy lejos de ese país, pero lo que implica, el entender lo que implica, el conocer los detalles, porque debemos conocer los detalles para poder armar un buen reporte, para poder transmitir la información tal cual la emiten las fuentes en ese país. Y era difícil, o sea, era muy difícil. Otro de los acontecimientos, obviamente fue la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania. Las primeras imágenes, recuerdo muy bien ese día, despertamos con esas imágenes, esos primeros bombardeos, que pasa el tiempo y no quiero decir que nos acostumbramos a esas imágenes, pero impactan menos que la primera vez que las vimos. Y fueron temas muy complicados, porque en el medio no solo hay pugnas de poder político, tensiones de países o tensiones a nivel internacional, de la comunidad internacional, sino bueno, estamos hablando de cifras, estamos hablando de muertos, estamos hablando de crisis humanitaria muy, muy complicada. Otro de los acontecimientos, recuerdo, André, no sé si el más cercano creo que es el de Ecuador, con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Uy, sí, el asesinato de Villavicencio nos marcó, porque nosotros veníamos siguiendo la campaña presidencial y entendíamos que en Ecuador pues todavía hay un estado de violencia altísimo. Tanto así que el presidente realmente está tomando como unas medidas, ¿no? Recién electo se abocó a este tema y sabíamos que estaba ese panorama, conocíamos el ambiente, pero no lo veíamos venir. No, André, pero es que, claro, nos imaginamos por lo menos la magnitud. En política no lo imaginábamos para nada, y claro, era porque estamos acostumbrados en política a un proceso electoral normal. Cuando digo normal me refiero a unos candidatos, coaliciones políticas, partidos, una campaña electoral, un periodo de campaña electoral, encuestas, el proceso electoral, o sea, es normal, ese sería el proceso a cubrir, y que pase un acontecimiento como este no solamente interrumpe esa normalidad a la que estamos acostumbrados cuando nosotros cubrimos procesos electorales, sino que bueno, el panorama cambia por completo. Y fue una noticia súper impactante. Y también nos pasó por las imágenes. Sí. Y quería aquí hablar de Ucrania, que no la comenté, pero creo que nosotros veníamos cubriendo las amenazas. Nosotros veníamos ya siguiendo ese tema, porque venía roncando, ¿no? Venía allí sonando, venía el oleaje, venían las amenazas, Rusia lo decía, lo volvía a decir, y estaba el ambiente tenso y sabíamos que venía en algún momento. Pero cuando el representante de Ucrania se para en las Naciones Unidas y dice: estoy dando este discurso y mi país está siendo invadido, allí, no puede ser en este momento, y nos obligó a hacer una cobertura especial, y no nos acostumbramos a las imágenes aún, pero de una u otra manera ya estamos familiarizados, y es terrible, pero pasa. Es decir, en un principio, ¿qué imagen agarro? ¿Qué sonido tomo? ¿Cómo cuento esto? Porque nuestra cultura, nuestra historia reciente pues no toma a Ucrania, no toma a Rusia. Ese conflicto no lo conocíamos en este lado, ¿no? En Occidente. Y existe y está. Entonces, darle todo el contexto, mostrar la crudeza de lo que fue la invasión, sí, y tomarle el pulso a cada declaración, analizarlo, mostrarlo, darle contexto y hacer el seguimiento que hasta hoy se le está haciendo, y vamos a seguir haciéndolo. Wow, es un trabajo duro, porque es sentarte y pensar: wow, estamos en una guerra, está empezando una guerra, y era el minuto a minuto,
y era muy impactante, y me puede gustar o no me puede gustar que se presenten conflictos bélicos, pero ahí está, ¿y qué hago? ¿Lo omito? Pudiera haberlo omitido más allá y haber de una manera traicionar a mis seguidores. Sí, igual, o sea, no creo que un conflicto como este no puede omitirse, y creo que un conflicto como este no le agrada a nadie, pero acá lo crucial es la sensación o cómo vive el periodista este acontecimiento, porque se está desarrollando una invasión, se está desarrollando una guerra, y en ese interín yo tengo que sentarme a escribir, a leer o a oír testimonios del lugar donde se está desarrollando esa guerra. Yo tengo que ver imágenes que no quiero ver, que no estoy acostumbrado a ver, y lo tengo que hacer en aras de garantizar, como lo mencioné anteriormente, ese derecho humano a la información. Y creo que ese es un desafío bastante complejo al que se enfrenta el periodista, el comunicador. Otro de los acontecimientos que nos marcaron fue el ataque de Hamas a Israel, que desencadenó otra guerra, en este caso en el Medio Oriente. Y recuerdo muy bien ese día, o sea, yo despierto con esa noticia y claro, las imágenes inundaban las redes sociales, y las imágenes eran crudas, no podías evitarlas porque estaban en todas partes. Y claro, yo recuerdo que te lo comenté, Andreina, por un chat, y te dije, bueno, vamos a comenzar a trabajar con este tema, pero necesité un momento para digerirlo, porque yo no me sentía bien en ese momento. No sé si recuerdas esa conversación, Andreina. Claro, y es eso, es que, bueno, vamos a decirlo, con esas imágenes creo que lloramos todos. Yo lloré con la invasión a Ucrania, y con el atentado de Hamas que sigue, ¿no? Que desencadenó todo lo que estamos viendo ahora, y que cada día las imágenes son peores. Entonces es un momento para llorar, para decir, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y tratar de tomar aire, porque te afecta, porque eres humano, y aquí quiero llegar. Los periodistas somos seres humanos. Muchas veces se cree que somos dioses, ¿no? Se trata de endiosar la profesión y de convertir al periodista en un héroe. Y señores, ahorita la guerra de Israel-Hamas ha dejado periodistas muertos, pero una cantidad increíble, que están cumpliendo con su trabajo. Y sí, pueden ser mártires, pero junto a ellos, cumpliendo con esto, de trabajar con un poco de hacerlo más cercano a la noticia, están allí y murieron. Entonces, no es que seamos dioses, no es que nos inmolemos por la información, sino que también sentimos, también nos duele, también lloramos, también intentamos a veces decir, wow, ya va, dame un minuto, porque ha pasado. Hay muchos videos de periodistas que rompen en llanto en una transmisión en vivo, periodistas que se paralizan de miedo. Y creo que esa es la imagen perfecta de eso, de cómo sí, estoy ejerciendo una profesión, pero soy vulnerable por el hecho de ser humano, y creo que esa es la gráfica perfecta. Esas imágenes donde el corresponsal de guerra tiene que parar la transmisión para correr, para refugiarse o para llorar. Y creo que ese es el caso máximo de este tema. Los corresponsales de guerra son el ejemplo perfecto, y gracias por traerlo a la mesa, porque creo que lo ejemplificaste muy bien. Sí, es que, a ver, y no necesitas estar en un conflicto bélico, porque en nuestro continente han venido estos últimos años una infinidad de protestas civiles en muchos países, en varios países, y los periodistas han estado allí, ¿no? Haciendo frente y reportando no solo la motivación de las protestas, o qué motiva a la sociedad determinada a salir a protestar, sino también los abusos de poder, también los policías amedrentando, las violaciones a derechos humanos. Entonces, ver cómo maltratan a alguien, cómo arrestan a alguien, cómo disparan contra alguien, y tú estar allí y saber que tienes que transmitir que alguien fue herido, lo transmites, pero también te duele eso, ¿no? Tú eres humano, tú no eres un dios, tú no eres alguien que vino desde afuera, tú estás en un país, tú compartes, formas parte, claro, de una sociedad. Exacto.
eres parte de una sociedad y tu trabajo, tu oficio es ese, pero no dejas de sentirte mal, o al caso contrario, no dejas de celebrar alguna victoria. Cuando ocurre, cuando la noticia es una victoria, la celebras, pero entonces Claro, tienes que contener la euforia. Quiero tocar este tema, este punto que creo que lo ejemplifica también muy bien, y es que claro, el periodista se va a ir a determinado país, o no, en su país, vamos a hablar de lo local, ¿no? El periodista está cubriendo, ¿no?, el proceso electoral en su país, un proceso electoral para elegir presidente, por ejemplo, y claro, el deber del periodista es reportar con objetividad lo que está sucediendo, incluso puede llegar a analizar los resultados electorales. Y es muy clave este momento porque se entiende muy bien este tema cuando decimos que el periodista hace todo eso, pero es que también el periodista vota y el periodista va a querer que su candidato gane, porque ahí está fungiendo como ciudadano, como elector. Entonces se tiene que desdoblar, o tienen que convivir. Creo que esa es la palabra correcta, ¿no? Exacto, convivir. Y bueno, esto lo hablábamos antes de grabar y creo que es parte del debate. ¿Hasta qué punto eres periodista y hasta qué punto eres ser humano? Y Jesús Eduardo decía una frase: yo soy ser humano y después de ser humano cumplo una función, tengo una profesión, tengo un rol dentro de la sociedad. Pero aparte de ese rol, yo tengo muchos otros, ¿no? Y entonces es así en la vida del periodista en este caso. No es que eres periodista 24/7, no es que no te duele, no es que vas a ver todo con asepsia, todo limpio, todo pulcro, tratando de ser minucioso. No, somos sujetos, sentimos, nos duele, nos alegramos. Entonces allí también entra un poco la humanidad de esta profesión, igual que la de todos, ¿no? El que es panadero, pues no es panadero 24/7, el que es abogado no es 24/7 abogado. Lo que pasa es que en este caso nos toca ser portadores de noticias que a veces nos gustan o no nos gustan. Y el trabajo más difícil es hacer o transmitirle al seguidor, en este caso al lector, a nuestra comunidad, esa noticia, tratándola de poner lo más amplia posible, aunque siempre, como lo estoy diciendo, nosotros somos sujetos y la pulcritud en la noticia no va a existir. Siempre va a haber algún tipo de sesgo, o siempre va a haber algún detalle que el lector puede captar y decir: la está escrita tal noticia con dolor, porque a lo mejor utilizamos algún calificativo para mostrar nuestro rechazo, porque somos eso, somos el ser humano. Siempre le va a doler o le va a alegrar, y el periodista, yo creo que utiliza sus herramientas para dejar claro alguna posición, aunque sea un calificativo, pone de lo que se está viviendo para tratar de describir lo más nítido posible la imagen que está viendo, ¿no? La situación. Y también para respetar, o para respetar la línea editorial, o sea, el lector sabe cuál es la línea editorial del medio que consume. Por ende, uno puede llegar a saber el enfoque de la noticia, pero creo que la clave es garantizar la presentación de los hechos sin ningún tipo de manipulación, sin ningún tipo de arreglo. O sea, que haya garantías de que el lector sepa que lo que está leyendo, claro, son los hechos, y me lo está diciendo este periodista o este medio de comunicación. Y yo no sé qué piensas con respecto a esto, André, pero si bien es cierto que el periodista, que el comunicador, que la persona que escribe o que está detrás de la noticia debe supeditar sus principios debe supeditar su manera de pensar o sus creencias a la ética. Yo creo que esto no significa que el periodista no puede opinar sobre o dar a conocer su posición, porque claro, aquí entramos también en el mundo del periodismo de investigación, el periodismo de opinión. O sea, la opinión también se puede dar, y es un juego. Claro. Es un poco lo que decía. Ok, ¿qué piensas de eso? O sea, sí, debemos respetar la objetividad, debemos respetar los datos, pero entiendo que yo también puedo opinar. Es un poco lo que decía Jesús Eduardo. Nosotros, los comunicadores sociales, los periodistas, ojo, el camarógrafo, el fotógrafo, el cronista, ve y te va a transmitir
lo que está viendo, ¿no? Te va a hacer un dibujo de lo que está allí, te va a reseñar lo que está allí, pero en esa reseña es lo que decía, va a haber algún calificativo, va a haber un enfoque, va a haber algo con el que el profesional que está cubriendo va a dejar su opinión. Independientemente de que sea una noticia, no estamos hablando de un trabajo interpretativo, no estamos hablando... A ver, el camarógrafo está viendo todo por el lente y él va a decidir qué te va a mostrar. Allí él está fijando una posición. Sí. El fotógrafo va a decidir cuál va a ser el ángulo y allí está mostrando su posición. Cuando llega el medio de comunicación, el periodista elige la foto y allí está mostrándote una opinión. El titular es una opinión, aunque sea la noticia, aunque trate de ser lo más explícito, aunque titule solo dándote el dato, allí hay una opinión. Entonces siempre va a haber una opinión. La opinión no quiere decir que estoy en contra y te lo voy a decir, estoy en contra o estoy a favor, qué alegría que pasó. No, yo no necesito decir que estoy en contra, no necesito utilizar las mismas palabras así tajantes para decirlo, pero desde el lugar en el que uno se pone para escribir, desde el lugar en el que te pones para tomar una fotografía, para grabar, allí ya hay una opinión, porque somos seres humanos, porque el periodismo está hecho a partir de lo que somos, que somos sujetos. La objetividad pulcra es cuestionable. Bien, entiendo lo que dices, lo comparto al 100% y creo que eso se evidencia. Y creo que también ha sido uno de nuestra ruta acertada en política, ¿no? Tratar de cubrir noticias y de reportar acontecimientos importantes, o sea, priorizando la objetividad, priorizando ese criterio de importancia, de relevancia, sea cual sea la noticia. Y es que, claro, en política quizás consigas noticias que te pueden gustar si eres un seguidor que te consideras un militante político de un partido, de otro, pero es lo que hablábamos en el episodio anterior, que hay seguidores que no se van, hay seguidores fieles que pueden estar en contra de nuestra línea editorial y que pueden estar en contra de determinadas publicaciones, pero se quedan porque saben que allí hay datos, o sea, hay datos, hay inmediatez, hay objetividad, y eso pasa porque respetamos estos parámetros, o sea, supeditamos nuestras opiniones, nuestras creencias, nuestros gustos a la noticia, a lo que pasa, y a esa ética que solo así se garantiza un contenido como el de En Política, del cual me siento muy orgulloso y muchos seguidores nos los hacen llegar. Claro, y es que hay noticias, apartando un poco lo sangriento, hay noticias, hay decisiones gubernamentales, decisiones de Senado que cambian el rumbo de un país, que abren otras ventanas, ¿no? Y uno puede estar a favor o en contra de alguna decisión que tome el Congreso de determinado país sobre un caso puntual en la sociedad. Y puedes estar a favor o puedes estar en contra, pero es la noticia y lo tienes que poner. Y aquí sí entra un poco el sistema de creencias del que hablaba Jesús al principio, porque uno puede estar a favor o en contra de temas, legalizaciones, y puedes estar a favor o en contra, pero son parte de un colectivo, son parte de una decisión que va más allá de tu pensamiento individual. Va más allá, trasciende, es la sociedad, es un todo que toma la decisión. Y si somos más pragmáticos, es un cuestionable. Cambio, o sea, es un cambio en la legislación. Ejemplo, la legalización del aborto, puede estar a favor, puede estar en contra, pero que nosotros reportemos esa noticia, o sea, hubo un cambio en la legislación en determinado país. Para dar un ejemplo, el caso particular de Argentina, en su momento. Eso fue un hito, o sea, fue un antes y un después. Detrás de la legalización del aborto había pues un movimiento muy fuerte que venía años impulsando ese cambio, y al final lo lograron. Y En Política reportó esa noticia, lo recuerdo, y más allá, y ahí creo que caemos en lo mismo, o sea, más allá deja de importar
si quien escribió el artículo donde se informó ese cambio en la legislación argentina está a favor o en contra del aborto. Exacto, el tema de la legalización del aborto, recientemente Cuba legalizó la eutanasia, son cambios trascendentales en la sociedad, son decisiones que van más allá de la opinión personal. Y aquí entro en ese juego de que si es opinión personal, opinión profesional, decisión de Estado, y yo como individuo puedo haber redactado no la nota y estar a favor o no, pero es noticia, es importante, trasciende lo que yo puedo creer, lo que a mí me pudieron haber enseñado en mi casa y con lo que yo me siento cómoda. Y allí el periodista entra en ese, no nada más en ese debate, sino entra en esa, ¿qué priorizo? Lo que yo siento, lo que a mí me enseñaron desde chiquito, o lo que está allí. ¿Qué le voy a mostrar yo a mis seguidores? Entonces entramos también en el tema que ya habíamos hablado de la fidelización de los seguidores. Nosotros en política hemos mostrado siempre las dos caras de todo lo que pasa. A ver, mostramos Ucrania y mostramos Rusia, mostramos Hamas y mostramos Israel, mostramos la ONU, mostramos, ¿sabes? Cada uno de los voceros, cada uno de los protagonistas de las historias, para que se arme la colcha de retazos y poder que sea el seguidor quien opine, quien diga, wow, viste las imágenes, escuchaste las declaraciones. O sea, yo muestro las declaraciones, pongo las imágenes, ha pasado porque hay actores políticos que han emitido declaraciones de un tema, de otro, en un país o en otro, declaraciones que son absurdas, declaraciones que son incluso falsas, pero bueno, son declaraciones que existieron, y no porque si en política como medio de comunicación digital no publica o no le da cabida a este tipo de declaraciones, eso no significa que la declaración no existió. La declaración existió, me puede gustar o no, y eso es lo importante. O sea, que primero, bueno, que las personas que nos escuchan sepan ese desafío que enfrenta el periodista o la persona que trabaja con noticias. O sea, no es fácil, porque en casos extremos como los que ya mencionamos te vas a encontrar con noticias que te pueden herir, que te pueden afectar, y otras que te pueden disgustar, pero el norte debe ser siempre uno. Es que bueno, a pesar de que esto no me gusta, a pesar de que esto me afectó profundamente, yo te voy a dar la noticia lo mejor posible, o para que tú tengas en tus manos las herramientas para hacer análisis propios, para que te formes tu opinión, para que nada, me reconozcas como un medio de comunicación que siempre está dándome noticias buenas y malas, o que me gusten y no me gustan. Por eso es que también aprovecho el momento, André, no sé si en tus redes sociales pasa esto, yo lo practico mucho, y es que en mis redes sociales voy a hablar estrictamente de la política, pero vas a encontrar a políticos o personas que son afines con mi forma de pensar desde el punto de vista ideológico, y también vas a encontrar a personas que no. Primero, por nuestro oficio, tenemos que estar informados y saber todo lo que dicen todos, pero también porque me gusta escuchar y me gusta saber que, pero ya va, la persona que piensa distinto a mí, cómo analiza este acontecimiento, qué se está diciendo en el otro lado de la vereda o de la acera. Eso lo practico, y yo también le recomiendo hacerlo. O sea, es mejor tener redes sociales repletas de opiniones y opiniones distintas, opiniones opuestas, a simplemente tener, creo que es muy aburrido tener, no sé, André, cómo te manejas tú con tus redes sociales en lo personal, pero es muy aburrido seguir personas o seguir cuentas que te hablen desde el mismo enfoque, o que piensen igual, o que planteen las mismas críticas. Para mí eso es muy aburrido. Sí, no, aburrido, y te estanca, ¿no? Te estanca en argumentos que llega un momento que son estériles. No ves el mundo avanzar cuando no te permites abrir la ventana, no te permites cruzar un momento la acera, sino quedarte en tu nicho encerrado. Pues tu mundo aburrido. No va a avanzar, tú vas a estar allí clavado con discursos de antaño, con argumentos de antaño, y el mundo evoluciona. Y también no sé si te ha pasado, pero
siguiéndole, tomándole el pulso, ¿no? a líderes, líderes políticos, podemos ver cómo a través de los años cambian su discurso. Modifican sus argumentos, mantienen una posición, mantienen un mismo lineamiento, son de centro, son de izquierda, son de derecha, se mantienen dentro del mismo partido político, pero su discurso se va a ir suavizando o se va a ir agudizando en el marco de todo un contexto. Es decir, yo no me puedo quedar pensando en que un líder que yo sigo con sus argumentos de hace 10 años, porque ese líder, si sigue siendo líder, si sigue estando en la palestra política, seguramente ya piensa distinto, ya se dio cuenta que cometió algunos errores o se dio cuenta del éxito que tuvo y se tuvo que adecuar a la realidad actual. Y para hacer eso, tuvo que pulsar las opiniones, tuvo que ver lo que hace su contrincante, tuvo que estar allí, meterse en los toda tiempos esa cambian, movida. Yo creo que los tiempos cambian, las estrategias también deben cambiar, y bueno, el rol del periodista debe estar atento, debe estar allí muy atento. Creo que en Estados Unidos esto es muy, muy gracioso porque los medios de comunicación se encargan de juzgar a los políticos por declaraciones que dieron hace 15 años, y si al día de hoy te contradices con tus dichos de hace 15 años o tus dichos cuando estabas en la universidad, eso en teoría te resta puntos en la contienda electoral, por ejemplo, cuando pasa en candidatos, más que todo. Y bueno, no, los tiempos cambian, las opiniones pueden cambiar, porque claro, las estrategias también cambian y el mundo avanza. Andreina, fue un episodio muy, muy nutrido, un episodio muy bonito. Espero que las personas que lo hayan escuchado hasta el final, que espero que sean muchas, les haya servido para conocer el trasfondo de lo que se hace, ¿no? de lo que implica sentarse a escribir sobre algo tan delicado como es una noticia, bueno, y más que todo política, y en este contexto de revueltas, de guerras, de situaciones bastante lamentables. No es fácil. Andreina, gracias por compartir yo estoy compartiendo tu profesión, o sea, yo trabajo de la mano contigo, tú eres la experta y me has enseñado muchísimo, y vivirlo, yo me quito el sombrero porque, por eso te dije al principio, yo sé que esto te ha pasado más de una vez y nada, es muy lindo compartirlo con nuestros seguidores. Pasa más de lo que la gente cree y yo estoy satisfecha con este episodio. Y ya para cerrar, querías dejarle ese mensaje: no piensen que no nos duele, no piensen que cuando ven a algún periodista transmitiendo y tiene su cara seria o trata de ponerla neutral, lo pone porque no siente, no padece, no huele, no está. No, todo lo contrario, los periodistas tratamos de hacer cumplir un derecho humano, y por dentro, créanme que todo periodista, todo comunicador social, todo camarógrafo, todo fotoperiodista o está llorando cuando es una noticia muy triste, muy dolorosa, o puede estar celebrando si la noticia pues le genera algarabía. No piensen que somos de hierro, no piensen que no nos duelen, no piensen que nos acostumbramos a las desgracias ni a las victorias. Cada noticia la trabajamos con el mismo amor, con la misma pasión y con el mismo compromiso. Los esperamos en el próximo episodio de En Política en Podcast. Chao. En Política en Podcast.